Bueno, pues bienvenidos a todos en esta sesión en la que vamos a hablar de fiscalidad para emprendedores. Eh, son cosas que nos interesan a todos a la hora de emprender, cómo se gestiona un negocio online. Y lo primero de todo es cómo darse de alta en Hacienda. Eh, Cuando empezamos una actividad tenemos que darnos de alta de Hacienda y eso es porque es nuestra carta de presentación ante la agencia tributaria. En ese alta lo que hacemos es informar a Hacienda de quiénes somos nosotros, o sea, nuestros nombres, apellidos, dirección, nuestro DNI, cómo nos pueden contactar. Esto para Hacienda es muy importante por si tiene que notificarnos algo. Y aquí tenemos que facilitarles tanto el móvil para que nos envíen SMS como el correo electrónico para que nos puedan hacer notificaciones electrónicas, porque a día de hoy Hacienda principalmente hace las notificaciones electrónicas. Aunque es cierto que sigue enviando cartas en papel, principalmente lo hace electrónicamente. También le explicas a Hacienda a qué te vas a dedicar, tiene que saber cuál es tu actividad, cuál es tu página web para que pueda comprobar esa actividad y cuál es tu nombre comercial. Que el nombre comercial es cómo te identificas tú en el mercado. Por ejemplo, en mi caso, yo particularmente soy Marc Ferreres, pero mi actividad como nombre comercial en el mercado es asesor de emprendedores, que es, diríamos, el nombre de empresa. Le indicas también a Hacienda dónde vas a realizar tu actividad. Eso es importante, por un lado, porque si estás en España te consideran residente español y, por tanto, residente fiscal español, pero porque también hay diferentes reglas fiscales en función de la comunidad autónoma. Entonces, en función de si estás en una o en otra, pagarás unos conceptos u otros. Hay unos porcentajes que varían y luego también hay eh, unos impuestos que recaudan las comunidades autónomas parcialmente. Y en base a ese alta, a la agencia tributaria, tú le indicas también cuándo vas a empezar. Esta fecha es muy importante indicar la Hacienda porque nos ayuda en dos cosas. Una es a que nos podamos desgravar cosas. Nosotros, si tenemos que iniciar un negocio, es probable que tengamos que hacer una inversión, por ejemplo, reformar un local. Si es un negocio online, igual tenemos que comprar un portátil y eso es una inversión en un negocio. Y como inversión nos la podemos desgravar. Desgravar significa que nos la podemos restar luego a la hora de hacer los impuestos. Pero eso solo lo podemos hacer si estamos de alta en Hacienda. Y sobre compras que hemos hecho posteriormente a la alta en Hacienda. Eso significa que si me doy de alta en Hacienda hoy, le digo que voy a empezar mañana, pero me compré portátil ayer, no me lo podré desgravar. Por eso es importante que si vamos a iniciar un negocio, primero eh, programemos la hoja de ruta de cuál va a ser nuestra inversión, nuestro desarrollo como negocio, para saber cuándo hacer ese alta. Aparte que también eso nos permite hacer facturas. Para que nosotros podamos facturar a un tercero, no es necesario estar dado de alta de autónomo, sino que es necesario estar dado de alta en Hacienda. Cuando tú te das de alta, eso te permite que tú puedas facturar. Y eso significa emitir IVA, hacer declaraciones de IVA, y eso se hace a través del alta en Hacienda. Normalmente, y es común que se confunde con el alta en autónomo. Son dos conceptos diferentes. En Hacienda es para los efectos fiscales y en autónomos es más para tus efectos personales, para tus prestaciones de paro, tus prestaciones por baja, por cese de actividad. Son conceptos totalmente diferentes. Cuando te das de alta en Hacienda, eso significa darte de alta en un censo de empresarios. Es como cuando cambias de domicilio y te vas a empadronar al ayuntamiento para que te den de alta de vecino, pues lo mismo, para que te den de alta como como nuevo vecino de empresario. Y a partir de entonces empiezas a contar para Hacienda como una actividad. Desde entonces, desde que tienes el alta, como he dicho, hay que indicar a Hacienda a qué te dedicas. Y la forma de indicarlo no es haciendo una descripción. No le dices a Hacienda, pues yo voy a dedicarme a vender unos peluches hechos a mano que
que están personalizados según el niño a quien se le quiera regalar. No se hace una descripción, sino que lo que tiene Hacienda es una lista de actividades. Esta lista va haciendo una explicación con números de diferentes actividades. Nosotros lo que tenemos que hacer, aquí me he impreso esa lista, que son como 10 páginas, tenemos que buscar qué es aquello que se asemeja más a nuestra actividad. En función de lo que se asemeje, le indicamos a Hacienda que nosotros nos dedicamos a ese número. Y esa es la forma en que Hacienda sabrá a qué nos dedicamos. Por ejemplo, si nos dedicáramos al alquiler de automóviles, el número es el 853. Yo no le diría que me dedico a alquilar automóviles. Yo le diría que me dedico a la actividad 853. Y esa es la forma que Hacienda sabe a qué te dedicas. Esto se le llama IAE. Epígrafes, son los epígrafes del IAE. Se puede buscar por internet, es totalmente público. Allí está todo el listado. Y una vez tenemos el epígrafe del IAE y le indicamos a Hacienda a qué nos dedicamos, podemos presentar ya el formulario del alta. Es un formulario que se llama el 037, que es el simplificado, donde añadimos todos estos datos que antes hemos pensado y que os acabo de comentar. Se puede presentar a día de hoy online y es una alta bastante automática, y a partir de entonces podemos operar ya como operadores en el mercado. Desde ese momento, como he dicho, podemos hacer... ¿Sí? Sí. ¿Alguien comentaba algo? Bueno, que decía, desde ese entonces podemos hacer facturas. Desde el momento que nos damos de alta. Y la factura es importante saber con qué NIF la hacemos. A menudo nos preguntamos, bueno, pero ¿qué número tengo que poner yo para hacer una factura? Si somos autónomos, el NIF de empresa es nuestro NIF DNI personal. El número que nosotros tenemos en el DNI, ese es nuestro número que también nos identifica como empresario. Si nosotros fuéramos una sociedad, entonces sí que en el momento en que nosotros damos de alta a la empresa, nos dan un número diferente al nuestro como persona. Y es el que utilizamos como sociedad. SL, SA, por ejemplo. Pero si somos autónomos, no se nos genera un número diferente. Es nuestro propio número que tenemos en el DNI. Lo que tenemos que ser conscientes de que cuando lo utilizamos como una empresa, estamos actuando como un empresario. Y entonces eso es un concepto jurídicamente diferente a nosotros mismos. Es como si tuviéramos dos personalidades. Una es yo como Marc Ferreres empresa, cuando pongo mi DNI como persona individual, soy uno, y Marc Ferreres empresario, cuando pongo mi DNI como empresario, soy otra persona. Son dos conceptos que cuesta diferenciar porque estamos utilizando posiblemente el mismo nombre. Muchas personas no usan tampoco un nombre de empresa. Por ejemplo, un pintor se puede llamar Juan Pérez y es el pintor Juan Pérez. Entonces cuesta diferenciarle a él como empresario, como persona, porque su nombre de empresa y su NIF de empresa es el mismo que su nombre y apellidos de persona y su NIF como persona. ¿Se entiende eso? Que yo sé que es un poco complicado. Pues con nuestro propio NIF, eso con el que hacemos las facturas. En la factura lo que incluimos es el número de facturas, tienen que ir siempre ordenadas cronológicamente. Cronológicamente, no desde que empezamos la empresa hasta que la cerramos, hasta el infinito, sino de año en año. O sea, ahora que hemos empezado el 2022, empezaremos la factura número 1 del 2022 y así sucesivamente. En las facturas tiene que aparecer la fecha de cuando la hemos emitido, tienen que aparecer los datos del vendedor, tiene que quedar completamente identificado de quiénes somos nosotros. Nuestro nombre, apellidos o nombre de empresa, el NIF, la dirección, teléfono o correo electrónico de contacto, quién es el comprador, sus datos, el servicio o producto que le vendemos, pues nos ha comprado una tostadora. Luego el precio por unidad, pues una tostadora cuesta 35 euros. Luego el total de la factura,
Pues las 2 tostadoras, 70 euros. El IVA que se le aplica, porque hay diferentes tramos de IVA, al 4, al 10, al 21%, y también varía en función del país. En este caso sería un 21% y entonces el total. Este es un desglose general de una factura. Todas las facturas tienen que incorporar esos datos. Es muy importante, sobre todo, la fecha, porque a efectos de un consumidor, la fecha es lo que le indica a partir de qué momento empiezan sus derechos. Y también a partir de qué momento, cuando pase cierto plazo, como empresarios acaban nuestras obligaciones. Por eso es importante la fecha. Por ejemplo, la garantía empieza en el momento, en el día de la fecha, de la factura. No comienza ni en el día que se entrega el producto, ni en el día que acuden a una tienda, ni en el día que visitan nuestra web. Empieza en el día que consta en la factura. Entonces, hemos visto el alta de Hacienda. El segundo paso puede ser el alta de autónomos, que normalmente una cosa va ligada a la otra, pero no tiene por qué ser necesariamente la obligación de hacer las dos. Entonces, para darse de alta de autónomo hay que saber qué es un autónomo y en concreto la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo lo define como las personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra empresa, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Esa es la definición que pone la ley. A mí lo primero que me queda claro es que es a título lucrativo, es decir, lo hacemos para ganar dinero, no es una asociación en la que hacemos voluntariado. La otra cosa que me queda clara es que es dentro del ámbito de organización de otra persona, es decir, trabajamos para otro. Perdón, que no es dentro del ámbito de organización de otra persona, es decir, no trabajamos para otro, trabajamos para nosotros mismos. Y que es una persona física, o sea que no es una empresa. Una empresa en ningún caso se puede dar de alta de autónomos. Esas tres cosas a mí me quedan claras, pero luego hay cosas que no son tan claras. Sí que podemos sacar una primera definición, que es que para darte de alta de autónomo tienes que trabajar por tu cuenta, siendo tu propio jefe y ganar dinero con ello. Estos son los tres conceptos básicos, pero hay cosas que la ley las dice, pero no son claras. Por ejemplo, dice que tiene que ser una actividad habitual. ¿Qué es una actividad habitual? Cuando trabajamos, ingresamos dinero una vez a la semana, ingresamos dinero una vez al mes, cada día, varias veces al día. Pues eso no lo dice la ley. Y si lo buscamos en Google, aparecen 28 millones de resultados. O sea que si tenemos que encontrar la solución correcta, la ley no lo dice y en Internet hay una disparidad de opiniones increíble. Entonces aquí, para saberlo y concretarlo, fueron los tribunales quienes dieron una opinión, quienes tuvieron que opinar para aclarar lo que se entiende por algo habitual. Y el Tribunal Supremo de España dijo que por habitual se entiende cualquier actividad que no es esporádica ni puntual, sino que se realice con frecuencia. Ya sabíamos que no teníamos claro que era una actividad habitual y ahora, ¿qué es frecuente? Pues más o menos nos quedamos igual que antes. Entonces tuvieron que haber más sentencias judiciales en la que se explicaba cómo se determina esa frecuencia para darnos de alta, porque hay que tener en cuenta que eso también determina cuándo tenemos que pagar los autónomos y obligaciones tributarias. Entonces, lo que dijeron los tribunales es que eso no se mediría por tiempo, no se mediría por ventas, por ejemplo, de una vez a la semana o una vez al mes. Eso se mediría por ingresos. ¿Pero qué ingresos? El salario mínimo interprofesional. Entonces, cualquier persona que gane el equivalente al salario mínimo interprofesional está obligada a darse de alta de autónomos. Eso es
entendido en un año natural. Año natural significa que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Si empezamos en marzo, no sería del 1 de marzo al 28 de abril. Sería sino el año del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay que recordar que en España el salario mínimo ahora mismo lo están revisando, pero se encuentra en 965 euros mensuales, o si es anual, en 14 pagas son 13.510 euros. Según los tribunales, si ganamos esto, o más de esto, tenemos que darnos de alta de autónomos. Si no llegamos a esto, pues que es el mínimo que se supone que necesitamos para tener una vida digna, no tendríamos que darnos de alta de autónomos. Este es un criterio reversible. Esto significa que si yo el año que viene no tengo previsto llegar a estos ingresos, no tendría que seguir dando de alta de autónomos. Me podría dar de baja y no pagar los autónomos. Si al año siguiente creo que va a mejorar mi actividad, puedo volver a darme de alta. Este es el criterio general que se acostumbra a seguir, pero hay que tener en cuenta de que este es un criterio judicial. Como he dicho, la definición que explicaba antes, que aparece en el Estatuto del Trabajador Autónomo. Si queréis buscar el artículo, ahora no me acuerdo exactamente el artículo, será el segundo, es de los primeros artículos, pero es el Estatuto del Trabajador Autónomo. Allí aparece la definición. Y eso, si sacáis ese mínimo de salario mínimo interprofesional, entonces sí, nos damos de alta, pero siguiendo la jurisprudencia, lo que nos dicen los tribunales. En ningún momento lo dice la ley, ni en ningún momento lo dice Hacienda. Hacienda tampoco lo ha dicho. Siguiendo la ley a rajatabla, la ley del trabajador autónomo, como no especifica nada, deberíamos entender que desde el momento en que generamos el primer euro, deberíamos darnos de alta. Ya sé que ahora estoy diciendo algo que es como muy inconcreto, porque estoy diciendo, sí, hay una posibilidad, pero también hay otra. Pero es que es así, no está claro. La ley no está clara, y como no está clara, lo dejan en manos de los tribunales, y entonces hay como dos versiones. Una, creo que especifica la ley, que según, como allí no está claro, tendríamos que entender que a partir del primer euro tenemos que pagar, y la segunda es que los tribunales dicen que la referencia es el salario mínimo interprofesional. Es cierto que mucha gente sigue el criterio judicial y luego si Hacienda reclama lo que hace es proporcionar las sentencias judiciales diciendo, oiga, yo como criterio he seguido este. Y eso dependerá luego del funcionario de turno que te toque, que diga, pues sí, usted tiene razón, este criterio es perfectamente legítimo. O si es otra persona más purista, dirá, pues no, pues como esto la ley no lo dice, usted tiene que pagar el primer euro. Por lo tanto, aquí entra un poco de riesgo por el hecho de que es interpretable. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre el alta de autónomos? Dime, Luisa. Este criterio de que los ingresos sean mayores al salario mínimo interprofesional, ¿son ingresos solos procedentes de la actividad profesional? Independientemente si tú, por ejemplo, tienes actualmente, por ejemplo, yo soy funcionaria, tengo mi ingreso por cuenta ajena. Yo podría hacer una actividad profesional por las tardes sin darme de alta hasta que tenga los ingresos de 965 euros al mes. Claro, este dinero vendría de tu segunda actividad, porque piensa que estamos hablando de actividad por cuenta propia. Tú el trabajo que tienes ahora es un trabajo por cuenta ajena. Eso es. Por lo tanto, Vale. este dinero no contaría. Vale, entonces yo podría no darme de alta hasta que no recibiera esta cantidad, pero ¿y puedo emitir facturas o no? Tendrías que darte de alta de Hacienda. No es Y si, incompatible. vale, ¿y si no quiero emitir facturas? ¿Puedo trabajar, por ejemplo, que trabajo particulares y no me piden facturas? Bueno, si no te piden factura, tú puedes trabajar, pero tú corres el riesgo de que si Hacienda se entera, diga, oiga, usted tiene que darse de alta de Hacienda. Pero ten en cuenta que darte de alta de Hacienda a ti no te comporta pagar nada. No hay ningún impuesto de alta de Hacienda. Eh, Vale.
Vale, eso, yo sería darme de alta de Hacienda con el IAE correspondiente el que me tocara, pero no darme de alta de autónomos. Claro, correcto. Es lo que me De estás autónomos, diciendo. de autónomos tú pagas una cuota, pero de Hacienda no pagas ninguna Vale, cuota. Por lo tanto, tú a Hacienda solo le dices que estás haciendo la actividad. Ya está. vale, Entonces, eso sí que te conllevará que tendrás que hacer la declaración del IVA. Pero el IVA no es un dinero que pongas tú de tu bolsillo. El IVA lo paga el cliente. Sobre tu beneficio, tú le pones el IVA. Y tú haces vale, de transmisora de ese dinero. Tú solo vale. cobras al cliente para ingresárselo a Hacienda. Vale, pero además se da una circunstancia, y no sé si se da en otras comunidades autónomas, que hay, por ejemplo, yo estoy en la comunidad autónoma de Canarias. Entonces, en Canarias, si los ingresos son inferiores de un autónomo, son inferiores a 30.000 euros al año, no está sujeto aquí es el IJIC, en lugar del IVA pagamos el IJIC. Entonces tampoco tendría, o sea, me tendría que dar de alta, pero estoy exenta de las liquidaciones trimestrales, o sea, podría hacerlo, ¿no? Bueno, tendrías que estar de alta a efectos de que Hacienda tiene que saberlo, pero estarías Eh, exenta de hacer las eh, presentaciones Eso que... es, eso es, Sí. eso es. Porque igualmente cuando te das de alta, tampoco estás obligado a hacer la declaración de todo tipo de impuestos, sino de aquellos que te correspondan. Por Vale, ejemplo, el IVA vale. es el más general, pero igual podría ser retenciones de alquileres. Pues solo lo harás Ya, si tienes el alquiler, si no, no. vale, vale, vale. Es lo mismo, pero aplicado al IVA. Vale. En el IVA también existe esta exención de si ganas una cantidad, menos de una cantidad, estás exento de hacer las liquidaciones trimestrales del IVA o no. No, pero en el IVA No, sí que existe la posibilidad de compensarlo. De que vale, si te tienen que devolver dinero, pues no pedir que te lo paguen, y te lo guardan y cuando a ti te toca pagar, que te lo compensen. Y vale, entonces tú te pagas. vale, vale. Gracias, entendido. De nada. Isabel, Hola, Mar. Pues a mí no me queda claro en el caso de que no estemos trabajando ni por cuenta ajena ni por cuenta propia y no me queda claro si podemos acogernos a esto de los 965 euros mensuales. Y ahora me he liado yo también con Hacienda y con autónomos. A ver, porque una cosa es Hacienda y otra cosa sería autónomos. Entonces, como autónomos serían los 95, los 965. sí, para autónomos, claro, autónomos estamos hablando de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sí, 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 sí. De Hacienda estamos hablando de la Agencia Tributaria, que Y son me dos quedan organismos. claras las dos. Lo que pasa es que siempre, no sé por qué, tiendo últimamente a confundir, sobre todo porque como no tengo ganancias y de momento no me quiero dar de alta en el régimen de autónomos, que ahora compensa, pero luego cuando llega un momento, como no tengas ingresos, se te comen las deudas, ¿hasta qué punto podemos no darnos de alta como autónomos sin incurrir en fraude? Claro, o sea... Bueno, eh, siguiendo el criterio judicial que he explicado, mientras estés por debajo del salario mínimo interprofesional, tú puedes justificarlo. Tienes una justificación objetiva basada en sentencias. Otra cosa es que luego Hacienda te lo acepte, porque ya digo, eso dependerá ya en función de quién te coja tu caso. Claro, porque, pero por ejemplo, si yo cumplo con Hacienda, tengo que darme de alta en autónomos. Es que, claro, en teoría sí, es que en teoría me tendría que dar casi que desde el primer euro, ¿no? Teóricamente sí, pero igual también ten en cuenta de que darte de alta de autónomos en sí mismo tampoco es tan dramático si comienzas ahora. Si comienzas ahora como actividad nueva, porque como emprendedor podrías acogerte a la tarifa plana de 70 euros, con lo cual con que generes 70 euros al mes, te estás Mm. pagando a los autónomos, te quedarías a cero. No ganarías, pero tampoco perderías y te quedarías tranquila con Hacienda, con la agencia tributaria. Vale, pero por ejemplo, a ver si me queda claro. Podemos declarar nuestras ganancias, pero no estar dados de alta en autónomos hasta que no generemos los 965 o 13.510 al año y exponernos también a una sanción por parte de la Seguridad Social que Claro, tú es puedes darte de alta de Hacienda, pero no estar todavía dado de alta de autónomos. autónomos. Y estás de alta de Hacienda indicando que realizas una actividad con un número de IAE, por ejemplo, cojo uno al azar, el 427, que es la fabricación de cerveza de Malta. Pues te dedicas a fabricar cerveza de Malta y estás dada de alta en Hacienda.
pero sin darte de alta en la Seguridad Social. Entonces tú podrás emitir facturas. Según el criterio judicial, hasta que no venda suficiente cerveza como para llegar al salario mínimo. Cuando tengo problemas es cuando no está generando ningún tipo de actividad. ¿Quién tú no estás generando actividad? Claro, claro. En el caso de Luisa me queda claro. En el caso mío es cuando no me queda claro, porque como que lo veo que yo ya como que tengo que dar de alta cualquier tipo de ingreso y como que estoy obligada a darme de alta como autónomo, porque claro, si yo gano un dinero, ¿cómo lo justifico? No lo puedo justificar de ninguna manera. ¿Pero tú ya estás ganando dinero? No, yo ahora no, pero bueno, yo estoy previendo, porque tampoco me quiero ahora mismo. Si no estás ganando dinero, de autónomos no hace falta que te des de alta. Sí, Otra pero cosa es que te interese darte de alta de Hacienda. En Hacienda te interesaría darte de alta si, por ejemplo, lo que decía de que te interese desgravarte algo, porque tú vas a comprar cosas que están relacionadas con tu negocio y te lo quieres desgravar. vale, ¿Qué te porque interesa si no darte de estamos alta en en lo Hacienda mismo. para descontártelo? Porque si no estaríamos en lo mismo, ¿no? Estaríamos igual, el mismo criterio de los 965 euros. Para autónomos sí. Pero Hacienda es desde el primer euro. Hacienda es desde que tú inicias una actividad. Vale. Pero la Es que, actividad puede ser sin actividad, que la tengas en marcha pero todavía no generes nada. Tú vale, vale, vale. dices que empiezas una actividad. Vale, es que yo me confundí cuando le pregunté a Luisa por el caso de Wallapop, porque sé que muchísima gente está ganando una cantidad indecente de dinero, pero claro, el tema de Wallapop está como muy en el aire. Entonces, como que ni siquiera hay obligatoriedad de darte ni de alta ni de como autónomo, aunque se superan las cantidades estas, ni en Hacienda. Entonces, claro, digo, Jolines, si tú estás con tu pequeña empresa, que todavía no sabes si vas a generar con tu página web, que vete tú a saber qué, vale, bueno. Creo que me queda claro. Si no, Lo que pasa es que es gente que lo vende a título particular y no a título de empresa. ya, que ahí Eso está la diferencia. por ejemplo, lo que comentaba de que cuando vendes algo das una garantía, cuando vendes como particular tú no estás dando ninguna garantía. Por ejemplo, yo si compro un ordenador a una tienda de informática, me están dando 3 años de garantía porque lo dice la ley. Pero si compro un ordenador por Wallapop en particular, no tengo garantía. O sea que si mañana pasa algo a ese ordenador, ese señor dirá, bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Ya me ha quedado claro, Mar. Muchas gracias. Y bueno, luego si tengo alguna duda ya te pregunto, ya te doy un toque. Muchas gracias, Mar. Perfecto. ¿Había preguntas, sí, Rafael? Sí, me quedaba la duda de que te das de alta en Hacienda, puedes no estar de alta en autónomos, pero imagínate que te piden, en el caso que trabajas como músico, te piden una factura de un servicio, pues lo que sea. ¿Puedes emitir la factura Claro, para emitir la factura necesitas solo estar dado de alta de Hacienda, no de en la autónomo. Hacienda? Ujú. Y Entonces, tendrías que hacer la declaración trimestral y la anual de IVA y IRPF, imagino, ¿no? correcto, sí, sí. Vale, vale, Sí, sí. gracias. Bueno, continuamos. Entonces, para el alta de autónomo se puede hacer también online. Eh, Otra cosa que a veces nos preguntamos, sobre todo cuando empezamos en un negocio, es si nos podemos dar de alta a tiempo parcial. Es decir, ¿puedo darme de alta de autónomo por horas? Si recordamos, el criterio para darnos de alta de autónomo no es por tiempo, sino es por cantidad de dinero que ganamos. Por tanto, da igual si trabajamos por horas o trabajamos a tiempo completo. Si llegamos a ese mínimo de dinero del salario mínimo interprofesional, tenemos que darnos de alta de autónomo, independientemente de que trabajemos 1 hora al día o trabajemos 20. Eso no importa. Y si tenemos un establecimiento abierto al público, en ese caso sí, es obligado estar dado de alta de autónomos porque se entiende que entonces sí que está claro que la actividad es habitual, que abrimos y que hay un negocio en marcha. Como he dicho, para darse de alta, a veces puede ocurrir que vamos a darnos de alta y nos preguntemos, uy, pero si para darme de alta necesito un número de la seguridad social, pero yo tengo un número de seguridad social. ¿O cuál es mi número de seguridad social? La forma de saberlo es, primero, si hemos sido trabajadores de una empresa, coger la nómina, porque allí nos sale el número,
que es el número que nos identifica como trabajadores, sino a través de la web de la Seguridad Social se puede consultar y nos lo descargamos en el instante. Si al consultarlo por la web sale que no hay datos, es que nunca hemos tenido antes un número de Seguridad Social. Entonces tenemos que pedirlo a través de la web, que nos asignen un número y nos lo darán. A partir de entonces tendremos ese número, que será el mismo que tendremos para el resto de nuestra vida. No varía. En función de si cambiamos de empresa, cambiamos de negocio, el número de la Seguridad Social es siempre el mismo. Cuando tenemos ya el número de la Seguridad Social, tenemos que tener claro el epígrafe del IAE que hemos comentado antes, de la actividad, y con eso rellenamos el formulario de alta en autónomos. En un negocio online, un epígrafe que se puede asemejar sería el 665, que es el de comercio al por menor por correo, que sería más asimilable a venta a distancia. ¿Qué pasa si estoy dado de alta de autónomo? Cuando me voy a dar de alta, pues de pasar no pasa nada, que ganamos tiempo. Lo único que pasa es que si nos vamos a dedicar a una actividad diferente, tendremos que cambiar de epígrafe del IAE o incluir otro epígrafe del IAE, porque podemos tener tantos como queramos. No hay que tener solo uno, podemos tener varios epígrafes del IAE. Entonces es añadir otro más al que ya teníamos. ¿Y se puede ser, como os he comentado aquí, autónomo y trabajador a la vez? Sí, se pueden ser las dos cosas y además es habitual en emprendedores ser las dos cosas. Mientras estás arrancando un negocio, una actividad por cuenta propia, mientras tener una actividad por cuenta ajena. En este caso, también es interesante saber que nos podemos acoger a la opción de situación de pluriactividad. Eso nos supone pagar menos como autónomo porque es un descuento de entre el 35 y el 45% que nos podemos desgravar de la cuota de autónomos. Porque se sobreentiende de que si estamos pluriactividad, estamos dedicando una parte de nuestro día para trabajar por cuenta ajena y no a nuestra actividad y por lo tanto no lo podemos descontar de la cuota. ¿Nos perjudica eso de pluriactividad a la hora de hacer la declaración de la renta? Pues no. Eso es la misma consulta que mucha gente dice, si tengo varios pagadores, ¿eso me perjudica? No, no te perjudica. Hay una creencia popular que es la de si he tenido muchos empleadores o varios empleadores durante el año, eso me perjudica a la hora de hacer la renta. No, eso no te perjudica. Lo que te perjudica es que los empleadores te retienen poco dinero a la hora de hacerte la nómina. Por tanto, como pagan poco Hacienda, luego Hacienda te pide a ti. Lo que hace el empresario cuando te contrata por poco tiempo es que a Hacienda le paga poco por ti, con lo cual parece que a ti te está pagando más de nómina. Pero realmente a ti no te está pagando más. Estás dejando de deber dinero a Hacienda por tu parte para que luego ya se lo pagarás tú. Y eso es lo que luego nosotros consideramos que nos perjudica el hecho de estar por empleados. No es eso. Lo que perjudica es que es eso, para contratos sobre todo temporales, se aprovechan de la situación y hacen y pagan poco Hacienda para parecer que están pagando más al trabajador. ¿Y cuánto se paga de autónomo? Pues de autónomo se paga según lo que diga los presupuestos generales del Estado cada año. Cada año los publica y allí aparecen unas bases y unos tipos de cotización. Y en función de eso y de las circunstancias personales de cada uno, pues se pagará más o se pagará menos. La base de cotización, que hay diferentes bases de cotización, es lo que nosotros consideramos que vendríamos a ganar como sueldo. Es un sueldo teórico que nosotros consideramos. Cuando trabajamos por cuenta ajena sabemos que a final de mes cobraremos X. Como autónomo suponemos que vamos a ganar un cierto dinero. Luego da igual si ese dinero lo ganamos o no. Eso es a efectos de lo que tenemos que pagar nosotros a la Seguridad Social. Entonces, en función de la base de cotización, se calculará la cuota que nosotros vamos a pagar a la Seguridad Social. En función de si pagamos más o pagamos menos, eso influye luego en las prestaciones que vamos a recibir en caso de cese de actividad, de baja por enfermedad, de baja por accidente, en la jubilación.
que se tiene que tener muy en cuenta, sobre todo para planificarlo a partir de los 47 años. Y sí que hay una cuota mínima que para 2022 se sitúa en 294 euros, que está la cuota mínima de autónomos, que representa el 30% del salario mínimo interprofesional. Son 960 euros de salario mínimo, pues 294 que pagamos de cuota. Esto es para la gente que diga, yo voy a cobrar como autónomo, voy a ingresar un salario lo mínimo para sobrevivir. Pero si uno cree que va a ganar más, va a declarar una base superior, con lo cual la cuota de la seguridad social será superior. Por ejemplo, la base máxima que se puede declarar es que uno puede decir de que va a ganar 4.139 euros al mes. Pero entonces la cuota mensual a la seguridad social es de 1.266 euros. Entonces, teóricamente, yo puedo decir que ganaré 4.000 euros, pero si no los gano, le deberé 1.200 euros a Hacienda, a la seguridad social, perdón. Entonces, es importante establecer la base de cotización, porque eso nos afecta mucho en las prestaciones que vamos a recibir, pero es importante también ser realistas para que luego no nos encontremos con unas deudas que no podamos asumir. Como he dicho, existe la opción de la tarifa plana, que son 70 euros mensuales, eran 60 hasta diciembre, ahora son 70, para nuevas altas y durante 2 años. Entonces, esto es un incentivo para iniciar nuevos negocios. Nuevos negocios siempre y cuando no hemos sido emprendedores hasta hace 2 años. Significa que si hemos cerrado un negocio en noviembre, no puedo darme de alta como nuevo emprendedor en febrero. Entonces, se considera que no eres nuevo emprendedor. Tiene que haber pasado 2 años desde la última actividad. Como obligaciones tributarias, una vez nos hemos dado de alta de autónomos, de Hacienda, sobre todo cuando nos damos de alta de Hacienda, como comentábamos, las obligaciones que tenemos para pagar son las autoliquidaciones trimestrales y las anuales. Las trimestrales, tenemos por un lado la declaración del IVA. El IVA, recordemos que no lo pagamos nosotros, lo paga el consumidor. Y eso es muy importante tenerlo claro porque muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de establecer un precio. Y luego nos podemos encontrar de que ponemos un precio sin tener en cuenta de que hay que tener un IVA puesto y luego tenemos que quitárnoslo de nuestro beneficio para pagar Hacienda, para la seguridad social. Y no, hay que tener en cuenta cuánto queremos ganar nosotros y sobre ese dinero poner el IVA. Entonces, ese dinero que recaudamos, nosotros solo hacemos de intermediarios entre el consumidor y Hacienda. Se recauda ese dinero y se paga. El IVA va a ir en función del tipo de producto o servicio, del 4, 10 o 21. Luego tenemos el IVA intracomunitario, que es un modelo informativo para operaciones dentro de la Unión Europea. Tenemos las retenciones de alquileres en caso de que tengamos alquilado un local o las retenciones a empleados. Lo que comentábamos antes de las nóminas. Cuando se pagan nóminas a empleados, se retiene dinero que va a cuenta de la declaración de la renta de ese empleado. Lo que yo como empresario le retengo ahora, eso ya no tiene que pagarlo el trabajador luego en su declaración de la renta, porque ya se lo he pagado yo a Hacienda. Y eso lo declaras en Hacienda. Es decir, yo por ese trabajador este año, este trimestre, he pagado 900 euros. Luego tenemos las declaraciones anuales. Anuales tenemos el resumen anual del IVA, el resumen anual de las retenciones y de los alquileres. Los resúmenes, ya digo, son resúmenes. Las declaraciones son trimestrales y luego lo único que se hace es una recapitulación al cabo del año. Estas declaraciones trimestrales hay que tener en cuenta que se presentan entre el 1 y el 20 del mes siguiente al trimestre que acabamos. O sea, el primer trimestre de 2022 se presenta entre el 1 y el 20 de abril de 2022. Creo que hay una pregunta de Noelia. ¿Es así? Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, dime. Vale. Una preguntita con los alquileres, Marc. Yo tengo un local donde ejerzo la actividad de mi propia tienda. Actualmente no me lo autoalquilo. No sé si al ser autónomo tiene sentido.
¿El local es tuyo de propiedad? Sí. No, no tiene ¿Podría sentido. hacer un alquiler? Porque claro, si soy autónomo, no soy empresa. Eso sería si yo me hiciera una SL o una SA, ¿no? Como Noelia Moreno, puedo alquilar a la empresa, pero si soy autónomo, no tiene sentido. No, realmente tú te lo puedes alquilar, porque ten en cuenta que lo que comentaba antes, tú como autónoma tenemos dos personalidades. Una es la Noelia Moreno, persona que es propietaria de un local, y la otra es la Noelia Moreno, que está desarrollando una actividad en ese local. O sea, tú te lo podías alquilar a ti misma. Porque sería O sea, una empresaria que serías tú misma, que te lo alquilas a ti como particular que tienes un local. Ahora, la utilidad o no de alquilártelo, ¿fiscalmente es viable? O sea, ¿es favorable o da igual? no, es O lo que, como todo tributa en renta, es lo que iba a comentar de que luego tendría que ver si te compensa o no. Porque eso es. a lo mejor como autónoma te puedes desgravar ciertas cosas, pero luego tú como persona individual en la renta te tendrás que sumar lo que has ganado como alquileres, que supuestamente te has pagado a ti misma. Entonces igual te perjudica. Ya. Vale. Habría que Vale, verlo. vale. Es que tenía esa duda. Si me hiciera empresa, sí. Si me hago una SL, el local sigue siendo mío y facturaría un alquiler a la empresa. Con Como la soy deducción de gastos, digo, como etcétera. autónomo también lo puedes hacer. Pero digo, la ¿Cómo? utilidad de hacerlo no es tanto si eres autónoma o eres sociedad, sino si te compensa o no fiscalmente. Ya, por eso, por eso. Por eso quería saber si compensa un alquiler, sí, a ti mismo. Te digo, depende porque En tu no es solo. experiencia, si has tenido algún caso, Te digo, es que no es, claro, solo tener como referencia un concepto no es ni bueno ni malo, porque dependerá luego del volumen de ventas, de otros tipos de cosas que te puedas deducir, compensar. Hay muchos factores que se suman, entonces depende. vale. Habría que verlo. Gracias. Ok. Luisa, Yo quería Sí, hacer una sí. pregunta sobre el IVA que se aplica si en venta de servicios, o sea, por ejemplo, yo vendo servicios, ¿vale? Son consultorías. Eh, ¿Cómo se hacen las declaraciones trimestrales de IVA si yo vendo dentro de España, dentro de la Unión Europea y a terceros países y fuera de la Unión Europea? vale, eso lo vamos a tocar ahora en un momento. Ah, vale, perfecto, perfecto. Justo Me espero, de. me espero, me espero. Estupendo. Gracias. Bueno, de las declaraciones, ya he comentado las trimestrales, las anuales, y solo nos queda hablar de la declaración de la renta. Hay que tener en cuenta de que no existe una declaración de la renta particular y una declaración de la renta de autónomos, sino que va todo junto y allí se mezcla. Por tanto, nuestra actividad como autónomo / empresario se va a reflejar en nuestra declaración de la renta personal. Y luego tenemos la declaración anual de operaciones con terceros, que es donde se informa de todas las facturas superiores a 3.000 euros. Es informativa, para que sepan las operaciones grandes, cuántas tenemos a lo largo del año. Esos 3.000 euros son con el IVA incluido. Como un consejo con el tema de impuestos es que todo aquello que sea impuesto y que por tanto no es beneficio nuestro, lo apartemos. Todo lo que vayamos cobrando, que no es nuestro dinero, sino que es dinero de Hacienda, lo apartemos porque cuando toque pagarlo, que no toque sacarlo de nuestro bolsillo y a ver cómo lo pago, sino que ya tengamos una cuenta con donde salía aparcado, lo hemos guardado para Hacienda, lo ingresamos y ya está. Y así nos evitamos dolores de cabeza. Esto es la tributación como autónomo, pero como sociedad, si fuéramos una sociedad, se paga un 25% de impuestos de sociedades y si fuéramos emprendedores, una sociedad emprendedora, se paga un 15%. Por tanto, igual compensa constituirse en sociedad en función de lo que tengamos previsto generar. Para crear una sociedad tampoco es tan complicado porque hay que registrar un nombre de empresa, comprobar que no lo tiene otra empresa, abrir una cuenta en un banco,
crear unos estatutos, hacer los mismos trámites que como autónomo, pero para una empresa en Hacienda, que es la obtención del NIF, ese número que nos identifica como empresa, escoger un IAE, o sea, qué actividad nos dedicaremos, e inscribirnos en el registro mercantil. Con esos pasos principales sería lo que necesitaríamos para constituirnos como empresa. Y digo, depende del volumen de negocio y depende del negocio, puede interesar más ser una empresa que ser un autónomo. También hay que tener en cuenta el tema de la responsabilidad. Un autónomo, como persona física, responde con sus propios bienes sobre cualquier cosa que pase en su actividad. En cambio, una empresa responde con los bienes de la empresa, no con los bienes de los socios de la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad se acaba allá donde se acaba la empresa. Domicilio fiscal. En el caso de autónomo, ¿cuál es el domicilio fiscal de un autónomo? En principio se debe entender que es nuestra residencia habitual. Eso en el caso, estoy hablando de negocios digitales. Si es, por ejemplo, un establecimiento, una tienda, el domicilio fiscal puede ser la tienda, pero tampoco tiene por qué serlo la tienda. Podemos establecer otro domicilio. Eso se lo indicamos nosotros a Hacienda, pero digo, en caso de que nosotros nos lo indiquemos, Hacienda entenderá que en primer lugar es nuestra residencia, allí donde vivimos, y en segundo lugar, si no es allí, donde tengamos nuestros intereses económicos. Entonces, que probablemente como intereses económicos, entonces sí que entenderá pues una tienda. ¿Cómo declaramos los ingresos como autónomo? Como he dicho, los declaramos con nuestra renta y se hace entre abril y junio de cada año. Eso quiere decir que dentro de poco nos tocará declarar ya la renta del 2021, que se declara ahora en el 22, siempre es el tiempo pasado el que declaramos. Si cuando vamos a declarar nos encontramos con situaciones, por ejemplo, que hemos hecho un webinar de pago o que hemos dado cursos de pago, nos podemos preguntar, bueno, yo para eso tengo que darme de alta de Hacienda y de la Seguridad Social para declarar un webinar que he hecho. Pues eso lo que tenemos que hacer es declararlo en la renta como rendimientos del trabajo, porque se entiende que eso es accesorio a nuestra otra actividad, que no es nuestra actividad empresarial, porque es algo, en principio estamos hablando de cosas puntuales, de que hacemos un webinario puntual cada cierto tiempo, un curso puntual, entonces eso nos lo podemos asignar como una actividad accesoria de nuestra declaración de la renta, en la que no hace falta darnos de alta ni de autónomos ni de Hacienda. Tampoco, si damos un webinario o hacemos un curso, tampoco es necesario firmar un contrato de trabajo. Normalmente la empresa para la que demos un curso, pongamos por el caso IPP, nos daría de alta como trabajador por un plazo, por ejemplo, de 2 horas, pero sin firmar el contrato, que no es necesario hacerlo. Ni tampoco tenemos que emitir ninguna factura, por el hecho de que estamos hablando de servicios, que es un rendimiento del trabajo, y como rendimiento del trabajo no se aplica IVA. Y al no tener que aplicar IVA, tampoco tenemos que emitir ninguna factura por ese curso que hemos hecho. ¿Cuándo sí deberíamos darnos de alta de Hacienda? Pues si somos nosotros quienes organizamos esos cursos, o sea que no participamos en la actividad de otro, sino que nosotros organizamos cursos, o en el caso de que nos dediquemos a la docencia. Si de forma habitual lo hacemos, entonces sí que tenemos que darnos de alta. Otro tipo de cosas que podemos declarar son ingresos pasivos recurrentes, que son aquellos ingresos que podemos recibir, por ejemplo, de ebooks que tenemos publicados, de comisiones de Amazon, por ventas en afiliación, por Google AdSense, por publicidad. Eso se declara también en la renta. Igualmente, todo se declara en la renta. La diferencia que hay aquí sobre el alta en la Seguridad Social o el alta en Hacienda respecto a un curso es que tenemos que ver los criterios que hemos comentado antes de ¿me tengo que dar de alta en la Hacienda y en la Seguridad Social por el hecho de que cobro comisiones de Amazon? Si este mes solo he cobrado 10 euros, pues eso, como hemos dicho antes, depende
si cogemos el criterio judicial de si cobras el salario mínimo. No importa tanto cuánto vendas por Amazon, sino si llegas a ese mínimo. Da igual si vendes un libro o vendes 10.000, lo que importa es si llegas al salario mínimo, tienes que darte de alta de Hacienda y de la Seguridad Social como autónomo. Si no llegas, no hace falta. Con el criterio judicial. Si nos acogemos a la norma más rigurista, por si acaso, pues desde el primer euro nos damos de alta y nos acogemos a la tarifa plana pagando 70 euros mensuales. Entonces, ¿haría falta emitir facturas para Amazon? Pues sí, aunque no nos cobren IVA, tenemos que emitir la factura porque es una actividad que estamos desarrollando y Hacienda nos podría requerir las facturas. Entonces, no estamos declarando IVA sobre ello, ¿cierto? Pero sí que tenemos que llevar nuestra contabilidad y tener nuestras propias facturas. Aparte de que también el hecho de estar dados de alta en Hacienda, como hemos dicho antes, nos permite desgravarnos gastos que podamos tener como actividad. Por ejemplo, para vender productos de Amazon y cobrar unas comisiones, tenemos que crear una web. Igual necesitamos un desarrollador web o un diseñador. Eso puede ser un gasto deducible. Igual nos interesa entonces darnos de alta de Hacienda. Por otro lado, nos encontramos hemos hablado de impuestos, con el IVA europeo. Bueno, para hablar del IVA europeo tenemos que hablar del VAT. El VAT es el Value Added Tax, que es el número de identificación fiscal que tienen las empresas para comerciar entre diferentes países europeos. O sea, si somos una empresa, sobre todo es muy interesante a nivel digital, que operamos con clientes de diferentes países de Europa, tenemos que tener un número VAT. Eso es lo que nos facilita nuestra actividad a la hora de vender y comprar productos y servicios entre un país y otro. Este número de VAT se pide a la Hacienda de tu propio país y te permite declarar el IVA a la Hacienda de tu propio país. ¿Qué significa eso? Pues significa que no tenemos que ir pagando el IVA a todas las haciendas de Europa, que es como pasaba antes. Antes tenías que darte de alta, tenías clientes en Alemania y Francia, pues tenías que darte de alta en la hacienda alemana y francesa y pagar el IVA ya. Ahora no. Ahora tienes que pedirte el VAT. El VAT se pide, que es comunitario para toda la Unión Europea, se pide a la propia Hacienda a través de la propia web de Hacienda. Hacienda tiene 15 días para respondernos. En principio nos dirá que sí, nos pedirá nuestra documentación, a qué nos dedicamos y que justifiquemos por qué lo necesitamos. Y a partir de entonces, cuando lo tengamos, podemos operar con países de toda la Unión Europea. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos confundimos con países que no son Unión Europea, aunque sean cercanos. Por ejemplo, Andorra. Andorra está muy cerca, pero no es Unión Europea. O Reino Unido, como comentan en el chat, que ya no es Unión Europea, por lo tanto ya no se le aplicaría el VAT. El VAT sería como el NIF, pero europeo. Por otro lado, nos encontramos el ROI, que es el Registro de Operadores Intracomunitarios. Esto es un registro en el que comunicamos que nos vamos a dar de alta porque tenemos clientes en otros países. Por un lado, una cosa va ligada con la otra. El VAT es el número que nos identifica, como el DNI. Y el ROI es el registro donde nos apuntamos. Es aquella lista donde me voy a apuntar para decir que voy a tener clientes fuera de mi país, en otros países de la Unión Europea. Y eso lo que facilita son los trámites fiscales, es lo que comentaba antes, de que si yo, por ejemplo, vendo 10.000 euros a Francia, yo esos 10.000 euros los declararé a la Hacienda española por los clientes franceses, pero no lo pagaré a la Hacienda francesa. ¿Quién lo pagará a la Hacienda francesa? Lo pagarán las empresas que reciban esos productos o servicios. Cada uno lo declara en su propio país. Entonces, yo no me tendré que preocupar de pagar a la Hacienda francesa, sino que quien se tendrá que preocupar es la empresa que lo reciba allá. Estoy hablando de empresa
porque eso no aplica a consumidores finales, porque no hacen declaraciones de IVA. Con lo cual, a un particular final sí que le tendríamos que aplicar el IVA porque no hace declaraciones de IVA. ¿Cómo sabemos si una empresa de otro país está dada de alta en el ROI, en el registro de operadores? Porque existe una página en la agencia tributaria que se llama BIES, con V, que allí se puede consultar todas las empresas que están inscritas. Y allí podemos saber si están dadas de altas o no en el registro de operadores intracomunitarios y qué número tienen para poder hacerles una factura. Eso, como he dicho, te das de alta en Hacienda y aquí lo importante es que si tenemos previsto hacer una actividad que tenga repercusión más allá de nuestro país, cuanto antes nos demos de alta, mejor, porque en este caso Hacienda tiene 3 meses para decir si nos acepta o no el alta en el ROI. Pasados los 3 meses, si no he dicho nada, impera el silencio negativo, que significa que no nos dan el permiso. Por tanto, también es importante hacer una previsión a priori de decir, bueno, dentro de 3 meses creo que voy a tener clientes más allá de los Pirineos, en el caso de que vivamos en España. Si es que sí, ya podemos ir pidiendo el alta en el ROI. Este alta del ROI lo que nos obliga entonces es a hacer la declaración de IVA intracomunitaria, que es el número, lo he mirado antes, el 349. Es el 349, que es otro IVA diferente. Tenemos la declaración del IVA normal y la declaración del IVA intracomunitario, que es el 349. Es la forma en que las diferentes haciendas nacionales de cada país saben las operaciones que se van haciendo. Aquí preguntan qué recurso tenemos en caso de silencio administrativo. Podemos recurrir ante la propia instancia que no ha respondido. La primera instancia a la que se recurre es la propia instancia, la propia administración que no ha respondido. Y en caso de que no responda a nuestro requerimiento, entonces a su instancia superior, a su órgano superior. Normalmente se pasa pues, de un organismo provincial a uno estatal. Esto nos lleva a hablar del IVA europeo. Un momento, Mar, un momento, Sí. perdona. Entonces nosotros, por ejemplo, si nos hacemos un curso para Holman, por ejemplo, y ese curso se va a vender en Latinoamérica, ¿tenemos que solicitar el ROI o ya ellos, bueno, claro, a lo mejor al ser con Holman, ellos tienen un convenio o algo, ¿no? Bueno, si es para Latinoamérica no se aplica el ROI porque es para dentro de la Unión Europea. Y para el tipo de IVA que se aplique, por ejemplo, en México, si es una plataforma tipo Hotmart, ya te lo aplican directamente ellos. Ah, vale. Y si, por ejemplo, se vende algún curso que tú no sabes si se vende en Francia, también supongo que el ROI lo aplican ellos, ¿no? Claro, si es a través de plataformas, ellos ya aplican Vale. el IVA del destinatario. Vale, vale, que es en caso de que nosotros queramos hacer una venta, o sea, tengamos previsto, por ejemplo, vender a Suecia. Entonces tenemos que preverlo con 3 meses de antelación para solicitarlo a la hacienda correspondiente. En caso de silencio negativo, hacemos un recurso y el silencio ¿es positivo o negativo en este caso? Negativo. Si sigue siendo negativo igualmente, entonces instancia superior, vale. Yo te digo, ten en cuenta, Gracias. son plataformas tipo Hotmart, ellos ya, como detectan la IP, el ordenador desde donde se conecta el cliente y tienen una dirección de donde se envía el producto, ellos ya aplican el IVA de ese país. Entonces a ti no hace falta preocuparte por ello, porque ya lo hace la plataforma. Vale, y yo, por ejemplo, viendo lo cuando lanza el libro, también en Stripe y en PayPal, creo que era Stripe el que también te aplicaba el IVA de forma bueno, el IVA lo que fuera en ese momento de forma automática y luego ya te da un listado Y luego te lo listan y te lo envían. O sea, que sería más o menos lo mismo. Aquí el problema surge cuando somos nosotros los que sí queremos con este país determinado tener relación Claro, es que una cosa es que hagas tú la actividad directamente y tendrás que emitir tú la factura, y entonces tienes que pensar tú qué IVA vas a poner. Vale. Y otra cosa es que te lo haga una plataforma como Hotmart, que es Hotmart quien hace la factura, quien cobra, no eres tú, y tú recibes el dinero. O una plataforma de pago como puede ser en este caso Stripe, que también ellos
aplican un determinado, porque así por lo menos yo leí la normativa que te ponían, pues en caso de tal aplicamos tal normativa, bla, 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 vale. Claro, en el caso de Stripe también es similar, detectan de dónde es el cliente y ya aplican el IVA que pertoque. Vale, digo, madre mía, eso se me había olvidado. Porque al final hace falta uno estar pendiente de qué IVA aplicar cada vez que tiene un pedido de fuera de España. Claro, porque hay veces que tampoco se sabe, pero bueno, gracias. ¿Sí, Luisa? Esto que estás explicando se aplica tanto para bienes de servicios como de bienes de, o sea, para venta de bienes como para venta de servicios. ¿Es lo mismo? Sí, Vale. sí. Se Tanto aplica para- siempre entonces el IVA del país del comprador El IVA del país de destino. de destino. Sí. Vale. Pero hay que tener en cuenta de que hay un límite, bueno, un límite mínimo. Es decir, para poder acogernos a esto, ahora voy a hablar del IVA europeo. La norma es que tienes que facturar más de 10.000 euros en ese país. Entonces, a partir de entonces, por esas ventas, tú ya no facturas, no haces facturas a ese país, sino que son las empresas de ese país quienes se autoliquidan el IVA. Vale. Ojalá sea el caso, pero creo que no va a ser ese el caso. Claro, pero supongamos, puede ser que, por ejemplo, la mayoría de tu mercado no esté en España, sino que esté en Italia. Entonces, la mayoría de clientes te vendrán de Italia. A la que superes los 10.000 euros, son ellos que se autoliquidan, no tienes que liquidarlo. Aunque sean personas físicas. Si son personas físicas, sí. Es cuando son empresas, porque son los que hacen declaración de IVA. Vale, no, yo fundamentalmente trabajo con personas físicas. Sí, si son con personas físicas, siempre tienes que hacer tú la declaración del IVA y entonces sí que tienes que consultar el IVA de cada país, que en la web de Hacienda, la Hacienda Española, sí que tienen un listado de IVAs de los diferentes países de Europa. Entonces allí se puede consultar también por si es un producto, si es un servicio, porque igual el porcentaje que se aplica es diferente. Y entonces el consumidor final, el consumidor sí que tienes que aplicarlo tú, en cualquiera de los casos. Vale, estupendo, gracias. Eso que he dicho de los 10.000 euros es el límite mínimo que se ha puesto en el IVA digital europeo. Es para el comercio electrónico, porque a raíz de la explosión del comercio electrónico que llegó con el coronavirus, hay mucha más actividad dentro de la Unión Europea, y entonces se ha puesto como base los 10.000 euros, de que cuando ya sea un cliente o sean muchos, a partir de que en un país tengamos más de 10.000 euros de ingresos, son esas empresas las que se autoliquidan y nosotros no tenemos que ir emitiendo facturas y darnos de alta en las diferentes haciendas de los diferentes países, sino que ya lo hacen las empresas. Pero he dicho, estas son empresas. Si vendemos a particulares, tenemos que hacerlo nosotros. Emitir la factura con el IVA del país que toque, que eso lo miramos en la Hacienda de España, en el listado que pone los diferentes IVAs. En el caso de cuando hacemos una declaración de IVA, si un mes no hemos tenido actividad, es un error pensar que no tenemos que presentar el IVA porque no hemos tenido actividad. Tenemos que presentar la declaración de IVA poniendo sin actividad, porque si no Hacienda nos puede reclamar. Decir, oiga, que usted tenía que hacer una declaración y no me la ha hecho, cuando me la ha estado haciendo los otros trimestres. Entonces, se tiene que hacer igual, aunque sea cero, pero se tiene que poner sin actividad. Y por último, solo aclarar esto que he dicho de los 10.000 euros, que crea mucha confusión, con otro concepto, que es el de cuánto dinero podemos llevar en efectivo. En efectivo podemos hacer pagos de hasta 1.000 euros en una empresa. No nos pueden coger ni podemos coger más de 1.000 euros. Y llevar en mano de un país a otro, podemos llevar máximo 10.000 euros. También, que a veces se confunde también con este límite de 10.000 euros, que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es cuando vendemos online a clientes, que a partir de 10.000 euros de ventas nos acogemos al IVA digital europeo, y otra cosa es que crucemos los Pirineos con 10.000 euros en el bolsillo. Son dos cosas diferentes.
Es el máximo que podemos llevar. Y es un máximo que está en España. Eso significa que en cada país puede ser diferente. En Alemania puede ser que el límite sea 5.000. Eso tendremos que mirarlo en función del país donde vayamos a visitar. Y bueno, por mí esto era todo lo que tenía preparado. Hemos estado 2 horas. Si tenéis más preguntas, por mí encantado. Os resuelvo todo lo que queráis. ¿Queda todo claro? Yo no, Mar. Bueno, ya sé que es un poco lioso, pero si hay más preguntas, las podéis ir haciendo por el chat, por el Slack, que os las respondo cuando surjan también, no tiene por qué ser ahora. Yo tengo una pregunta, a ver si me ha quedado claro. Bueno, que la has explicado súper bien, eso es lo primero, que muchísimas gracias por la exposición, que ha sido muy clara y muy amena. Y a ver si me ha quedado claro. Si yo, por ejemplo, vendo, yo qué sé, de forma puntual, 5 ebooks, o mañana de forma puntual, tengo 10 euros en afiliación de, yo qué sé, de Amazon. Ahí no me tengo que dar de alta como autónoma porque no llego a los 930 y tantos euros. Pero si son varios meses, a ver, porque claro, ¿qué aplicamos? ¿El montante del año, los 13.000? ¿O sería la media de, por ejemplo, imagínate que yo he ganado al final, yo qué sé, 2.000 euros en 3 meses? Entonces, eso que claro, son en 3 meses, ya superan los 900 del salario mínimo interprofesional, pero de un mes. Claro, los 900 es el salario mínimo mensual, pero si tú ganas el mes de enero 13.500 euros y el resto del año 0, tú tienes que declararlo porque has llegado al salario mínimo anual. Porque lo que cuentas al cómputo del año, la suma del año. Vale. Si gano 9.000 y ya no gano más, todo el año. Entonces, en principio, según el criterio judicial, no haría falta. no haría falta. Pero sí que tendría que declarar ese dinero en Hacienda como trabajo, como rendimiento del trabajo o lo que fuera, ¿no? Bueno, en la renta. Sí, en la renta, en la renta. O sea, por ejemplo, imagínate, yo gano X, eso sí va en la renta, en el concepto que sea, pero la seguridad social no me va a decir, oye, Isabel, que es que debes tanto. No, Al no, menos de momento. lo declaras en la renta como beneficio. Y ya está. Sí, sí. Vale, ojalá gane 13.000 al mes y entonces me dé alta en autónomos y en donde sea. Muchísimas gracias, Mar, eres un solete. Gracias. Silvina, ¿tienes una pregunta? Hola, hola Marc. Buenas. Muchas gracias por la charla. Una cosita que no sé que no me ha quedado clara. Yo, como sabes, trabajo mucho con Latinoamérica. Que en Latinoamérica también yo tengo que buscar el IVA de cada país para hacer una factura. ¿Cómo es? Sí, porque eso dependerá de los convenios fiscales que tenga España con cada país. Entonces, Madre mía. depende. Por ejemplo, en México se aplica un IVA similar al español, pero en Perú, que lo desconozco en el caso de Perú, se puede aplicar otro o que no tengas que aplicarlo. Porque Vale. tengas que aplicar un IVA. ¿Y eso cómo me entero? ¿De dónde saco esa información? En Hacienda, en la web de Hacienda. Vale. Vale. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si hay más preguntas, Maribel. Hola, buenas tardes a todos. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, escuchamos. Vale, soy nueva, me apunté ahora para, no sé si podía asistir, pero yo lo vi y dije... Sí, por supuesto. Te quería hacer una consulta, a ver si lo entendí bien, porque yo empiezo de cero patatero, no tengo nada. Entonces, por lo que comentabas del tema de esto de los 900 euros y no sé qué, ¿qué pasaría si, por ejemplo, supongamos que a mí me piden una factura, yo estoy apuntada en Hacienda, pero no estoy apuntada en la Seguridad Social? Si te piden una factura, ¿quién? ¿Un cliente? Sí, si un cliente me pide la factura, yo estoy apuntada en Hacienda, pero no en la Seguridad Social. Y si me toca el empleado, este puñetero, que me dice, pues, así no es. No, ten en cuenta que tú para hacer factura solo tienes que estar dada de alta de Hacienda, no de la Seguridad Social. Vale,
pero si después vos decías algo del criterio judicial, ¿no? Según el criterio judicial. Pero si yo, por ejemplo, si yo facturo menos de 965, estoy apuntada en Hacienda porque me piden factura, pero no estoy apuntada en la Seguridad Social. Correcto. ¿Qué es lo que pasa si no te... A ver, ¿cómo hago la pregunta? Si tú decís que te tenés que acoger al criterio judicial... ¿Qué pasa si no estás dado de alta de autónomo si te pilla Hacienda? Exacto, ahí va. Sí, esa sería la pregunta. Ahí va, eso. Pero lo que he dicho que dependerá del funcionario que te coja. Porque si Vale, pero tú si le me dices, coge un... hay un criterio, tú le dices, le alegas, te recibes una carta, una notificación de Hacienda, de la Seguridad Social, que te dice, nos consta que tiene una actividad y no está dada de alta. Y tú le alegas, sí, pero es que según la justicia, hasta que no llega al salario mínimo, no tengo que darme de alta. Puede haber un funcionario que te diga, tiene usted razón, que estas sentencias existen, le doy la razón. Cuando llegue el salario mínimo, se dará de alta. Vale. Pero puede haber otro funcionario que te diga, eso no lo dice la ley del autónomo. Por tanto, Vale. a partir del primer euro, tenía que haberse dado de alta. Y entonces, ¿qué me cobran? Entonces, si me toca el puñetero, ¿qué pasa? Bueno, entonces se pueden poner una multa. Vale. ¿Y la multa varía? Claro, la multa variará en función de lo que ellos supongan que has dejado de pagar. Pues no es lo mismo si has dejado de pagar 1.000 euros que 10.000. Y no es lo mismo si ellos calculan que estás facturando 1.000 euros al mes que 100.000 euros al mes. Variará en función del volumen de negocio, de la actividad que tengas. Vale. O sea, podría caber la posibilidad de que haya una multa. Sí. Dependiendo de lo que ellos verifiquen. Sí, correcto. Vale. En ningún caso no irías a prisión. Eso no. Vale, y después la misma consulta que Silvina, seguramente mi intención es trabajar mucho, yo estoy acá en España, pero tengo mucho contacto con la gente de Uruguay. Entonces seguramente mi idea es también, si sale mi proyecto, pues es dedicarme mucho a la gente de mi país. Entonces ahí ya me la apunté por ahí, en algún lado, porque es mucha información, yo estoy atabalada, ya no sé qué voy a hacer con mi vida y es mi primer webinar, lo de mirar la web de la Hacienda. Así que claro, nada. tendrías que mirar cuál es el aplicable para Uruguay. Para Uruguay. En caso que desde España tuvieras que aplicarlo, porque digo, igual no tienes por qué aplicarlo, eso dependerá del país. Vale, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por asistir. Muy contento por la participación, Isabel. Sí, Mar, según tu criterio, imaginemos que ganamos ya bastante dinero y sé que además tenemos Te has silenciado. muteado. Ahora ya, vale. Sí. Ganamos mucho dinero y entonces estamos en este dilema. Ya no es autónomo, sino ya es que encima me voy a hacer sociedad limitada. ¿Cuándo, según tu criterio, nos compensa? Porque sé que tenemos el respaldo, salvo que seamos un administrador desastroso, no vamos vamos a tener nuestros bienes asegurados y demás, que eso es una de las motivaciones de por qué una sociedad limitada es muy interesante. Pero, ¿cuál sería el criterio? O sea, cuando ya estamos más o menos bien establecidos, porque claro, si nos damos de alta como sociedad limitada, tenemos que pagar el 25%, pero a su vez también tenemos que estar pagando la cuota de autónomo, más tal. O sea, que al final es un suma y sigue. Entonces... Bueno, vendría a ser cuando la suma te compense pagar las dos cosas. Vale. O sea, hacer números, ¿verdad? Sí. Mientras no te compense ser una sociedad, con pagar la cuota de autónomo es suficiente. Vale, porque si además vas a ser dirigente y vas a actuar bien dentro del orden y tal, Bueno, porque dentro de la sociedad tendrá que haber alguien que sea autónomo y pagar la cuota de autónomo. claro. Pero sí que lo interesante de la sociedad es que la responsabilidad se queda en la sociedad. Y eso no por el hecho de que queramos hacer mal a nadie, pero que todos nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, que responda la sociedad por nosotros. Ok, Mar. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nos vamos viendo por el Slack. Nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias.